y que se alegraba por cada día más. Siempre hay una planificación, digamos, para desarrollar estas actividades de conmemoración. Normalmente se hace, bueno, en la parte de la mañana, ¿verdad? Yo siento muy cortito el tiempo porque al escuchar y todo eso, uno se conmueve y siempre se ha estado haciendo acá. Antes no se hacía, hace 4 años se empezó, digamos, a hacer esta conmemoración. Porque como son bastantes a nivel departamental, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hemos hecho es unir varias masacres en una sola. Si no, solo vamos a estar haciendo conmemoraciones y no digo que es malo, pero lo que hemos ideado es hacer ese conjunto, ¿verdad? En cada zona, ¿verdad? Como no quisiéramos que un día pues se haga de todo el día, ¿verdad? Porque la gente pues le encanta y se oye pues en los comentarios que dicen esto ayuda bastante a sanar pues un poquito las heridas. Hay una agenda que es la que desarrollamos el día que venimos de acá, que esta vez iniciamos con música de animación. Vienen unos señores que saben tocar con guitarra y cantan música alusiva, música revolucionaria, y con eso se inicia en el atrio de la iglesia. Y allí mismo también teníamos la exposición en esta ocasión de fotografía. Antes de iniciar el recorrido hacemos la exposición de fotografía y se hace la explicación. Ya después hacemos el recorrido. Y en cada una de las estaciones también se dan los testimonios. Y aquí ya se hace la misa donde se presentan signos, el agua del río, porque del rillón, las vestimentas creo que de la mamá de Reyes, la toalla de la mamá de Julio. Esos signos se presentan ya en el momento de la misa. Acá viene el obispo, vienen los padres de las diferentes parroquias de acá vecinas. Este es el lugar que visitamos todos los años, el 11 de marzo. Acá en esta parra de bambú es donde cayó una bomba y mató parte de mi familia. Unos están enterrados allá pegados a aquellos palos y otros están al otro lado. Los sorprendió un avión y los puso una bomba en este sector, donde quedó el resto de la familia ahí aterrada. Gracias a Dios, a puro esfuerzo, logré sacar a mi mamá, 2 hermanas. Eran 5, pero salieron 2 heridos, fueron a morir allá donde está el hospitalito. Las otras 2, unas pillas, están enterradas allí. Y desde esa época ya no regresamos aquí y los fuimos a otro punto porque ya la situación ya era más crítica, porque los aviones los lanzaban bombas. Una señora, no la conozco, dio el testimonio de un niño que también aquí se quedó en una guinda, él solito, y después pasó el ejército y también lo asesinó. Aquí esta parte abajo que es también un abismo, ¿no? Varias personas fueron asesinadas y lanzadas en ese abismo, ¿no? Entonces prácticamente todo el lugar es un lugar emblemático, ¿no? Lleno de historia, de dolor y de sufrimiento. Solo aquí sí cayeron muertos, digamos, son 4 o 5. 2 heridos que habían, un hermano mío, el que se seguía de mí, que quedó con todo lo que es el organismo de fuera. Yo con gran esfuerzo lo amarré con una colcha para sostener lo que es todo lo que uno tiene de tripa y todo, para ver si lo podían rescatar en el hospital. Lo llevamos. La hermanita que tenía de 6 años, solo le había cortado el pie izquierdo y tenía una cortada aquí en las costillas, pero como allá cayeron otras 2 bombas y los terminó de matar. Aquí era una casa un poco más grande que esta y cayeron 2 bombas. Aquí está la historia de mi familia, porque mi mamá y una hermana las logramos sacar de allá y las trajimos aquí. Y ella, todavía, mi hermana vive, mi mamá hace 1 año murió. Mi hermana dice que sí existe Dios porque se salvó de allá, y aquí un pedacito de pared como de 1,50 quedó,
que ese fue el que las libró a ella y mi mamá de vuelta atrás de la última pared. Conocido como el Hospitalito, era un lugar de primeros auxilios que tenía ya, digamos, la guerrilla en aquel tiempo. Aquí es donde se trajeron los heridos, aquí estaba todo el personal que le llamaban cuarto puesto. Ellos, aquí donde están mis hermanos enterrados, había una zanja un poco larga. Se lograron meter ahí al oír el avión rumbar. Entonces de ellos no murió nadie, solo murieron los heridos. Están sepultados ahí 4 de mi familia y un niño que es de una compañera que vive ahí en la vuelta. Este es el caserío conocido como La Quebrada. Acá hay varios puntos, hay a la salida de este camino, asesinaron a uno, más allá otro matrimonio, el esposo y la esposa. Este es el lugar específico donde fue asesinada mi familia, mi mamá y 2 hermanos, un 11 de marzo de 1980. El 16 de marzo del mismo año el 16 de enero del mismo año habían asesinado a mi otro hermano aquí un poco arriba, y en agosto de 1984 asesinan a mi último hermano. Es así como fue asesinada toda mi familia, aquí exactamente. Sufrimos un acoso de la Guardia Nacional y los de orden a diario, porque aquí había un operativo de las vueltas a diario. A las 7 de la mañana ya estaban aquí hasta las 4 de la tarde. La gente se corría a los montes a esconderse y luego en la noche llegaba a hacer comida para irse el siguiente día con la comida. Miraban que la gente siempre regresaba a las casas. El comandante de las vueltas les ordenó que quemaran todas las viviendas. Nos quemaron la casa, ya no pudimos estar ahí. Y quemaron todo lo que casi era todo lo que era el cantón para poderlos, decían ellos, correr. En ese tiempo no era tan fácil porque si cultivábamos maíz, lo volaban. En ese tiempo ya venía el destacamento 1 y había una milpa, le daban orden que la volara toda porque decían que tenían que quitarle el agua al pez. Aquí siempre he dicho yo que hay mucha gente que dice que lo que pasó, pasó. Para nosotros es duro porque es nuestra propia familia que fue asesinada y creo que mientras existamos en este mundo no podemos olvidar.